Enfrente para preguntarle, económicamente hablando, nuestro fondo de contingencia, nuestro déficit fiscal, ¿en qué situación estamos y para cuánto más tenemos para enfrentar, por ejemplo, la pandemia con otorgamiento de bonos en general, como el anunciado por el presidente Martín Vizcarra? Mavila, nosotros desde el inicio de la pandemia, sabiendo la severidad del impacto económico, decidimos utilizar toda la espalda financiera producto de estas casi 3 décadas de buen manejo fiscal. Sí. Creo que la situación lo amerita, estamos en una crisis sin precedentes. Nosotros estamos, desde el punto de vista del financiamiento, de las medidas, recuerda que este plan de 17 puntos del PBI tiene un componente de gasto público, pero también hay otras medidas tributarias, que es básicamente la postergación de pago de impuestos, tiene unas medidas de garantías. Nosotros en un par de semanas ya estamos publicando las cifras finales del marco macroeconómico multianual, sí. Pero vamos a ser uno de los países, a pesar del endeudamiento que vamos a tomar para financiar algunas medidas, a pesar de el uso de los fondos del Fondo de Selección Fiscal, vamos a seguir siendo el próximo año uno de los países con los menores niveles de deuda pública. Nosotros, desde el punto de vista económico, ya vemos una recuperación que comienza a sentirse en julio. Cuando vemos el PBI tiene los sectores primarios, que son pesca, minería. Esos sectores, en julio vemos una recuperación a niveles antes de la pandemia. Luego tenemos los sectores no primarios, servicios, comercio, que son también sectores que tienen mayor cercanía en sus operaciones, ¿no? Donde acá el confinamiento definitivamente ha afectado. Pero las medidas que ha anunciado hoy día el presidente estaban previstas dentro de los 17 puntos que habíamos previsto inicialmente para el plan. Obviamente tiene su estrategia de financiamiento. Eso quiere decir que podemos decir que a pesar del gasto que se ha hecho, la inversión que se ha hecho utilizando estos recursos y este ahorro, el Perú todavía tiene espaldas financieras para resistir un tiempo más hasta el final de la pandemia, hasta la llegada de la vacuna, porque esto, la verdad, suponemos, en el mejor de los casos, empezará a mejorar a finales de año, pero hay quienes dicen que hasta mediados de 2021 no vamos a tener un panorama claro de solución a la emergencia sanitaria, hablando de forma global. Sí, recordemos, Mávila, que es una crisis no solamente en el Perú, es una crisis mundial. Muchos países han hecho las mismas estrategias que nosotros, han salido a endeudar, ameritaba endeudarse. Nosotros tenemos como la solidez que tenemos, somos un país confiable, cuando salimos a emitir bonos tenemos buenas condiciones en el mercado, pero sí definitivamente ahora la gran apuesta, y lo ha dicho también el premier cateriano, hay 3 prioridades. Una de ellas es claramente la recuperación de la actividad económica, que es lo que genera empleo y finalmente es lo que mejora los ingresos de las familias. El presidente ha hecho mucho énfasis, y uno de los anuncios más importantes y que generó mayor entusiasmo incluso en el propio gabinete fue esta réplica que él sugiere, dado el éxito en la organización de los Juegos Panamericanos, para trabajar en proyectos de gobierno a gobierno, ¿no? Ha destacado la eficiencia de esto, pero hoy leía, por ejemplo, la reacción del economista Hugo Ñopo, y él dice, bueno, pero aquí es finalmente también aceptar que el aparato del Estado no funciona, ¿no? Y que vengo y que tengo que contratar a otro en lugar tuyo. Es efectista, pero no construye. Es decir, el Estado peruano no termina de aprender y soluciona sus problemas llamando a otros para que estos lo solucionen, pero no vamos a la causa. La solución inmediata llega, pero lo de fondo, es decir, que hay algo mal en el Estado que no es capaz de poder resolver los problemas solos, finalmente no se está remediando. ¿Cómo analizar esto? A ver, desde el punto de vista, pensemos, para un poco ordenar nuestras ideas, sí. En el segundo semestre, el plan económico tiene 3 líneas importantes: la protección de las familias vulnerables, la segunda es la inversión pública, y ahí vamos a abordar específicamente el tema de los anuncios de hoy, y la tercera es la inversión privada. Esos son los grandes énfasis, siempre protección de las familias, e inversión pública e inversión privada como la generación de empleo. Sí. En el caso de la inversión pública, acá hay 2 temas importantes. El primero es que
el país tiene brechas históricas y estábamos en una situación imposible para mí, ¿no? Y casi intolerable, que es, tenemos presupuesto para la inversión pública, tenemos brechas, pero no lo gastamos. Y ahí creo que es importante evaluar diversas estrategias. En el caso, por ejemplo, de proyectos tan importantes como la línea 3 y la línea 4, que es un problema estructural en el transporte público de Lima, que lo hemos visto claramente en la pandemia, pero que además afecta a los hogares más vulnerables. En Lima, los hogares más vulnerables destinan un porcentaje alto de su sueldo en el transporte público. Es una búsqueda de diferentes modalidades para cerrar rápidamente las brechas. En el caso específico, yo también he visto las críticas del gobierno a gobierno. Creo que la modalidad trae como consecuencia mucha capacitación y mucha asistencia técnica y fortalecimiento del Estado peruano. De hecho, veamos un ejemplo. Los equipos de los panamericanos que pudieron ejecutar con mucha celeridad estos programas ahora están en la Autoridad de la Reconstrucción, que lo que han aprendido también ha generado mucha mejor respuesta para la reconstrucción del norte. La unidad ejecutora de los panamericanos ha tenido excelentes resultados en esos encargos que se le ha dado para los hospitales temporales. Creo que en un contexto de muchas brechas, un mayor fortalecimiento de la gestión. Además, los anuncios son de gobierno a gobierno, han sido, en el caso de transportes, de 3 proyectos, pero nosotros también, de una forma más estructural, en el marco de la delegación de facultades, ya habíamos creado los proyectos especiales de inversión pública, que es lo que el presidente ha anunciado. Queríamos replicar las buenas modalidades del proyecto especial panamericano, si vamos en los próximos días a aprobar un proyecto especial de educación, que es un empaquetamiento de proyectos, que ahí puedes traer el PMO, un proyecto especial también de salud, y además estamos en una revisión sistémica de la ley de contrataciones. Entonces, creo que me parece excesivo pensar que estamos renunciando al fortalecimiento de las capacidades del Estado peruano. Es una cartera muy acotada en un contexto de brechas muy grandes, el tema del transporte público. De acuerdo. Y creo que al final del día estas experiencias también fortalecen la gestión pública, pero es evidente que los servicios públicos requieren un fortalecimiento de la gestión pública y esa es una buena alternativa para hacerlo. De acuerdo, estamos hablando de línea 3 y línea 4, según el anuncio del presidente, y la carretera central. Cuando usted habla, por ejemplo, de también replicar este sistema para un proyecto que vaya a apoyar, por ejemplo, la infraestructura en educación. Hoy por la mañana conversábamos durante la transmisión y bueno, hay una situación en los colegios muy particular. 60% de los colegios en nuestro país no tienen agua potable. No tienen agua potable, ¿no? Es un sector completamente abandonado. Los chicos no están yendo hoy, por ejemplo, a los colegios. ¿Qué va a pasar cuando regresen? Allí, por ejemplo, esa línea de trabajo y de inversión pública está incluida en este anuncio que ustedes están preparando. Mejorar la infraestructura de la educación, mejorar la infraestructura de la salud de cara a futuro. Sí, de acuerdo, Mávila, se llaman los proyectos especiales. Nosotros aprobamos este nuevo modelo de ejecución de la inversión pública en el marco de la delegación de facultades y estamos implementando para salud y educación. Es un empaquetamiento de proyectos. También es importante definir que hay algo que nosotros le llamamos los proyectos, los sistémicos, ¿no? Que son modelos de colegios, cómo tienen que ser en la costa lluviosa, en la selva. La idea es empaquetarlos y poder lanzar, acá hay unas enormes, se aprovecha bastante las economías de escala, ¿no? Es un poco lo que está haciendo también la reconstrucción con cambios, que está empaquetando centros de salud, está empaquetando colegios. Creo que esa es una respuesta a atender con mayor celeridad las brechas tan importantes que tenemos como las que has mencionado. Claro, aprovechar para, digamos, cubrir esas brechas al tiempo que se fomenta la inversión pública, que se genera empleo y que además se aprende, ¿no?, de ejecución y de gestión. Ministra, le pido unos segundos nada más, vamos a la pausa y regresamos para continuar conversando. Muy complicados. Y yo quería preguntarle,
¿cuáles han sido las dificultades mayores desde que usted asumió el cargo como ministra de Economía, ahora que ya estamos mirando hacia adelante, hacia el último año de gobierno? Me imagino que nunca se imaginó que enfrentaría una situación como la pandemia, pero desde el Estado, desde su experiencia como ministra de Economía, ¿qué diría usted le ha costado más desde que asume el cargo y especialmente en estos tiempos complicados en los que prácticamente hay que hacer malabares para mantener las finanzas en orden? Bueno, sí, Mávila, obviamente nunca me imaginé liderar el Ministerio de Economía y Finanzas en una de las peores crisis económicas. El año comenzó bien, en enero y febrero tuvimos tasas de crecimiento por encima del 3%, muy cercanos al crecimiento potencial. Estuvimos muy entusiasmados acá en el Ministerio de Economía y Finanzas porque los niveles de ejecución de la inversión pública registraron niveles históricos. La ejecución de la inversión pública en enero y febrero creció en 50%. Creímos haber encontrado la forma de dar la asistencia técnica adecuada, el seguimiento adecuado, y ahora uno de los mayores retos es poder volver a encender la maquinaria. En ese lado, nosotros en ese segundo semestre necesitamos que la inversión pública contribuya a la generación de empleo, contribuya a la dinamización de la economía, y ahí uno de los retos grandes que estamos teniendo es cómo retomamos esa agenda que creo que la planteamos bien, en un contexto donde la pandemia también ha afectado la capacidad de respuesta del sector público, en ministerios enteros, gobiernos regionales, gobiernos locales. También hay que seguir las normas de confinamiento, también hay funcionarios que se enferman, entonces ahí veo un reto importante en la inversión pública. Y el otro, Mávila, son las decisiones audaces que hemos tomado. Nunca antes el Tesoro Público había dado garantías para préstamos a empresas privadas. Estamos hablando de un programa de 8 puntos del PBI, es un programa bastante importante, un programa que nunca se ha hecho, que hemos tenido que pasar por Contraloría, hemos apostado además por la transparencia, eso ha tenido... Obviamente apostamos por la transparencia porque queríamos que los ciudadanos se involucren en la rendición de cuentas. Entonces también hemos tenido muchas conversaciones con la Procuraduría, que eso, las nuevas reglas de juego que hemos puesto han generado algunos, yo diría que rezagos en la implementación de Reactiva 2, pero sí, definitivamente lo que más nos interesa acá en el Ministerio de Economía, que somos un equipo bastante comprometido, es poder... llevar una economía al próximo gobierno ya recuperada, tener mucha prudencia en el presupuesto que entreguemos al próximo gobierno, pero definitivamente es una situación muy retadora, pero creo que el trabajo es más fácil cuando se cuenta con el apoyo del presidente, del premier, de todos los compañeros, y cuando se tiene un equipo tan increíble como el que tengo acá en el MEF. Claro, ahora, no hablo solo del Ministerio de Economía, le hablo a María Antonieta Alba, ¿no? Yo recuerdo, hemos conversado en alguna oportunidad y su ímpetu se ha notado, eso es algo que la gente ha reconocido, una ministra que, mucha gente dijo, una mujer joven y qué sé yo, prejuicios tontos, ¿no? Pero ¿hay algún sentimiento de frustración, María Antonieta, que le quede a estas alturas dentro de su gestión como ministra, algo que hubiera querido usted poder conseguir y que al momento no consigue y que de repente guarda la esperanza de conseguirlo en este último año? Por ejemplo, algún cambio. ¿Cuál quisiera usted que sea la marca que va a dejar en el Ministerio de Economía, a título personal? A ver, a título personal, sí. Mávila, creo que mi mayor reto a lo largo de la crisis es que todas las decisiones que se tomen sean con el interés público. Y en una situación de crisis, buscando el bien común, en una situación de crisis, hay algunas decisiones que son clarísimas, ¿no? Ampliemos pensión 65, es clarísimo que hay que hacerlo, pero hay otras decisiones que el bien público no es tan claro por ejemplo, sobre todo cuando hablemos de exoneraciones tributarias, por ejemplo, ¿no? Que aparentemente podrían activar un sector, pero luego te generan otras contingencias, o hablemos, por ejemplo, de la regulación de algunos mercados. Creo que el principal reto que tengo como ministra en un contexto de crisis donde muchos sectores, muchas personas vienen a plantear, sobre todo entidades, gremios, a plantear, claro.
política siempre creo que mi mayor reto es tratar de que todas las decisiones que diseñamos en el MEF persigan el interés público. Creo que eso es, en situaciones de crisis es un poco más difícil de dilucidar o de identificar. Sobre temas muy concretos, donde me gustaría mostrar enormes avances, es en inclusión financiera. Creo que el Banco de la Nación tiene que ser la punta de lanza de la inclusión financiera, y ahí sí estoy buscando con el equipo, que es un equipo muy comprometido en cómo el Banco de la Nación puede contribuir de una manera más significativa y cómo el sector privado también trabaja por el interés común, ¿no? Entiende que en este ecosistema de inclusión financiera tenemos que colaborar todos para que más peruanos puedan acceder. Entonces, inclusión financiera es un tema que me motiva también muchísimo. En lo particular, a usted, a María Antonieta Alba. Sí, veo mucho potencial en inclusión financiera. He visto ejemplos muy concretos de empoderamiento de mujeres con inclusión financiera, incluso en el mismo manejo de la pandemia. Lo ideal sería eliminar el efectivo de la economía para evitar también los contagios. Supuesto. Y ahí creo que el Banco de la Nación, que es un instrumento muy potente que está en el sector de economía y finanzas, puede ayudar. Y otro tema que también es, como te dije al inicio, es la inversión pública, ¿no? La inversión pública, somos un país que también muchos de los conflictos sociales que tenemos es porque existen recursos, pero la población no siente que las actividades extractivas de su territorio estén mejorando su calidad de vida, y eso es porque la inversión pública no está cerrando brechas. Entonces creo que la inversión pública también es un tema complejo ahora, pero es fundamental poder hacer ese quiebre en las capacidades y en los niveles de gestión. Sí, ministra, nos gana el tiempo, pero le voy a pedir aquí públicamente le voy a hacer el pedido que nos conceda una entrevista un poco más larga para poder profundizar en algunos temas. Usted sabe, es consciente de que estos temas requieren a veces explicación con manzanitas. Y nos gustaría poder tener más tiempo para desarrollarlo, quizá de pronto tras la presentación del gabinete, éxitos en lo que queda de la gestión, y gracias por estos minutos que nos ha concedido esta noche. Muchísimas gracias, Mávila, y coordinamos para la próxima entrevista. Por favor, acá públicamente hago el llamado para que Doris nos anote en agenda desde ya. Gracias, un abrazo.